¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mujeres en Espiral. En este día yo la verdad me siento muy contenta, me siento muy feliz. Tenemos un gran invitado, la verdad, un excelente invitado. Para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros, que haya aceptado esta entrevista. Y bueno, tenemos al licenciado, al maestro Héctor Vega. Es un honor tenerlo aquí en nuestro podcast, que haya aceptado la invitación. Y bueno, no sé si nos quiera decir algo, compartir algo antes. Para mí, la verdad, yo estoy muy emocionada, yo lo admiro mucho desde ya un buen ratito, porque el señor, la verdad, para mí, conoce muchas cosas del área jurídica y la verdad, pues yo me siento muy honrada de tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, muy, muy amable. Bueno, tengo 35 años en el ejercicio profesional, creo que por eso me conoce mucha gente, ¿no? Ujú. Y además, soy catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, voy a cumplir 18 años dando clase. Ujú. Entonces, pues son muchas generaciones de estudiantes. Y bueno, también dentro de mi ejercicio profesional, aparte de ser catedrático, pues tuve una experiencia aproximadamente como de 15 años en la función pública, en el tema de procuración de justicia, seguridad pública, en el tema de gobierno también. Y bueno, pues ahorita nos especializamos finalmente en lo que es la litigación penal oral. Lo he comentado en algunos espacios, cuando se vino la reforma constitucional en el nuevo sistema de justicia, pues, pues había una gran oportunidad. Me certifiqué a nivel nacional como capacitador por parte de la CETEC, que era el organismo encargado para la implementación de la reforma. Entonces tuve la oportunidad de capacitar en varias partes del país y en todo el estado. O sea, tuve contacto con cientos y cientos de abogados, ¿no? Ministerios públicos, defensores, policías, peritos, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos conocen en muchos lados, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es una persona, muy reconocida, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Yo la verdad le digo, es un honor para mí, porque pues yo lo he podido seguir a través de las redes, y la verdad su conocimiento es vasto. Y sobre todo que, bueno, con los años de experiencia que ya tiene como catedrático, tiene mucha facilidad para poder explicar las cosas y la verdad se le entiende bastante bien. Y bueno, pues como le comento, es un honor tener una persona tan Gracias. preparada y tan sapiente en las cosas jurídicas, que es lo que ahorita, bueno, está ad hoc, ¿verdad? Con todo lo que se viene en la reforma judicial, con todo lo de las votaciones. Y bueno, ¿nos podría explicar un poquito qué injerencia hay de las mujeres en el nuevo sistema judicial, en la justicia? ¿Usted cómo nos lo puede explicar de una manera así, no tan, las palabras tan jurídicas, si nos pudiera aportar eso para que las mujeres que nos están viendo, los hombres que también nos ven, pudieran entenderlo? Sí, y la verdad es que estamos viviendo cambios muy importantes en el país, en muchos temas, sobre todo en materia de derechos humanos, Ujú. en materia de los derechos de las mujeres. Me parece que eh, estas generaciones, eh, pues están ya más involucradas, precisamente con estos cambios. Digo, recordemos que en caso de los derechos de las mujeres, pues cómo ha ido evolucionando constantemente. Nosotros como catedráticos, incluso o docentes en una universidad, lo vemos todos los días que primero que la mujer está más preparada, entiende sus derechos, los ejerce. Y bueno, pues ha habido, yo lo identifico de esta manera. Eh, Nuestro sistema de justicia en México, pues, digamos, ha ido variando, ha ido cambiando, producto también de una inercia internacional. O sea, recordemos esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver, han influido enormemente en esta evolución de los derechos humanos, estos cambios que ha habido muy sustantivos y desde luego en beneficio de todos, y particularmente en el tema de las mujeres. Recordemos aquella sentencia de los campos algodoneros, ¿no? O Ujú. sea, un parteaguas importantísimo, o en el caso de la sentencia Radilla Pacheco también importantísimo, y las últimas resoluciones que se han dado también en el tema de las cuestiones de los derechos fundamentales que tiene toda persona que está siendo investigada, que ha sido detenida o que está siendo procesada, ¿no? Entonces, me parece que
lo que yo veo e identifico todos estos años que estamos inmersos en el ejercicio profesional y en la función pública y todo el tema del ejercicio de derechos, creo que la mujer se ha posicionado de manera muy importante debido a que pues, hay hay todo un endamiaje jurídico que le permite pues, garantizar el ejercicio de sus derechos. Así lo veo yo de manera general y nosotros lo vemos también en la escuela, ¿verdad? Que las mujeres se empoderan, ejercen sus derechos y ya no son las mismas situaciones, las mismas condiciones. Nosotros nos tocó, bueno, a mí todavía no, pero hay compañeros maestros, pues ya tenían muchos años más que yo dando clase, entonces digamos que, pues antes, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Había maestros que pues se referían a las mujeres como que, pues, no, pues usted no sabe, usted qué viene a hacer aquí, usted tiene que estar en la casa, así, sí. A ese punto. O hacer comentarios misóginos, machistas, y entonces a estos maestros, ¡pum!, llegó ese choque y pues algunos salieron, ¿verdad? No solamente, digo, en muchos ámbitos, no solamente en el tema educativo, sino también en el tema laboral. Entonces, creo que esto es muy importante, es muy significativo para para un Estado de Derecho democrático, sobre todo creo que la democracia se construye a partir del ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Mire, bueno, usted nos está hablando ahorita un poquito de lo que es los derechos humanos, pero la mayoría de la gente no conoce qué son los derechos humanos. ¿Nos podría dar un contexto un poquito más amplio de lo que son los derechos humanos para que la gente que nos está viendo, las mujeres que nos están viendo, puedan conocer un poquito y ampliar lo que son los derechos humanos? Porque es muy abarcada la palabra, todo el mundo la menciona, pero no se sabe realmente cuáles son los derechos humanos. Bueno, bueno, lo voy a explicar de manera muy simple y sencilla. Creo que nosotros desde que nacemos ya tenemos derechos, o incluso desde antes de nacer, desde antes de nacer. Entonces, hay derechos que nosotros por el simple hecho, ¿verdad?, de nacer o desde que somos concebidos ya tenemos, son derechos, digamos, fundamentales, inalienables y que son propios de la persona. Entonces, ¿a qué tenemos derecho? Pues, en primero, al respeto de la vida, ¿no? O sea, derecho fundamental. Exactamente, el respeto a la vida sería lo más, tal vez el derecho más importante, a la vida, a la libertad personal, ¿sí? Podríamos decir el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a una seguridad social, el derecho pues el derecho al agua, ya que se hace vital este recurso, ¿no? Y el derecho a manifestarse de manera libre, a reunirse, ¿sí? El derecho a no ser discriminado, a que se nos trate con dignidad, etcétera. Esos son derechos fundamentales de una persona. Entonces, ya si hablamos ya en el ámbito jurídico y hablamos ya de un tema de una controversia, tema de un litigio, pues estamos hablando de otros derechos también fundamentales, derechos que tiene la víctima, ¿verdad? Dentro de un asunto, un procedimiento de tanto el orden penal, civil, laboral, mercantil, familiar, etcétera. Los derechos que tienen un sujeto procesal. Entonces, es todo, evidentemente, pues, como lo dice nuestra Constitución, el primero constitucional, ¿no? Toda persona en este país gozará de los derechos humanos que otorga la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, ciertamente, la obligación, y así lo establece también la Constitución, la obligación que tienen todas las autoridades del país en todos los órdenes de gobierno de respetar esos derechos humanos. Sí. Bueno, nos podría, bueno, yo sé que usted es un abogado penalista, que usted está específicamente en esa área. ¿Nos podría platicar un poquito qué hace un abogado penalista? ¿Cuáles son las cosas, las funciones que usted lleva a cabo? ¿Nos podría dar un poquito de contexto de lo que es su trabajo? Bueno, en realidad este es un trabajo
dedicarse a esta materia no es nada fácil, ¿verdad? Yo les he dicho, es muy, es muy, es muy apasionante esta especialidad del derecho penal. A muchos abogados luego nos llama mucho la atención, ¿verdad? Sí. Es el derecho penal, Sí. ¿verdad? La parte criminal. Y luego los muchachos se dicen, pues es que la escena de los hechos, el tema de la actuación del criminalista de campo cuando procesa el lugar de los hechos, la parte de investigación policíaca. Entonces eso por ejemplo, nos guiamos mucho con el tema de las series, ¿no? Que vemos, las series que vemos en Netflix o de abogados o de la ley y el orden y cosas. Es muy interesante. Y en realidad nos orientamos mucho porque además lo vemos, creo que la noticia que más se vende es la policíaca, ¿verdad? Sí, sí, O sí. sea, desafortunadamente, pero es así. Pero en realidad, yo les he dicho mucho a mis alumnos, te tienes que preparar mucho. El reto que tienes en esta materia es que es uno de los procedimientos, obviamente son orales, ¿sí? La argumentación es oral en una audiencia que es pública, ¿no? Entonces, tienes auditorio, tienes una contraparte y aquí gana el que tiene mejor preparación, ¿sí? Gana el que conoce la ciencia del derecho y que además lo sabe plantear, que hace un buen argumento, no solamente es hablar y hablar, hablar, sino este argumento tiene que tener un contenido legal. Entonces, en realidad, nos toca a nosotros no solamente representar a personas que pudieran estar relacionadas en la comisión de un delito, hacer una defensa, sino también nos toca representar a víctimas, porque también tienen derecho, de acuerdo al apartado C del artículo 20 de Constitución, a las víctimas tienen derecho a tener un abogado, a un asesor jurídico, alguien que conozca también del sistema. Entonces, se requiere una especialización para litigar este procedimiento. Nos ha facilitado, en lo particular se nos ha facilitado porque empezamos a capacitar y empezamos a litigar este sistema. Entonces, la verdad es que yo siempre he dicho a mis alumnos, siempre les he dicho, me dicen, oiga, pero es que hay mucha competencia, luego me dicen los chavos, es que hay mucha competencia, licenciado, porque pues, hay muchas universidades, aparte de la autónoma, hay muchas universidades particulares. Le dije, a ver, en esto no hay competencia. Dije, es muy simple. Los abogados buenos no tienen competencia, jamás. Y esto es en cualquier profesión. Sí. Entonces, hay que prepararse, hay que estudiar. Le dije, y van a ver que ustedes el que es bueno no tiene competencia en ningún lado. Entonces, esa es mi premisa siempre, que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que actualizarse siempre, ¿no? Y desde luego, el ejercicio profesional siempre tiene que ir combinado con algo muy importante, que ahorita que me comentaba el tema de el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial. Esto tiene que ver mucho me parece, con la honorabilidad de las personas. ¿Sí? El actuar siempre responsable. O sea, hay que checar, hay que verificar precisamente las trayectorias, ¿sí? Porque a veces el pasado nos persigue, ¿no? Sí. Y lo que hicimos mal en algún tiempo, pues ahora repercute, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio profesional, por lo menos en el área que yo estoy especializado, pues se tiene que llevar. No está peleado, evidentemente, con la parte ética. Un día comento una anécdota. Un día van unos muchachos, me esperan después de clase y me dicen, maestro, lo queremos entrevistar, de nuestra clase de ética. Y entonces, como usted es abogado penalista, nos interesa mucho el tema de la ética. Yo dije, a ver, el derecho penal el penalista no está peleado con el tema de ningún aspecto de la ética, pero alguien les dijo, o sea, cuestionen al penalista, ¿no? No, en realidad, a ver, yo les digo, a ver, no sé quién les dijo que vinieran conmigo. Le dije, pero, a ver, el hecho que yo defienda a una persona que está investigada o presunto responsable, dije, a mí no me hace delincuente, ni tampoco me obliga a hacer malas prácticas, ¿no? Esto, el ejercicio profesional, y usted lo sabe, nos lleva a muchos
a contacto con la gente, a contacto con funcionarios. Sí. Entonces, creo que siempre el ejercicio profesional debe llevarse con estos principios, ¿no? De responsabilidad y Sí. compromiso y ética, ¿no? Sí, de hecho a mí también me llegaron a comentar en un punto de la vida, y los abogados que defienden a ciertas personas que son, no sé si secuestradores, que venden estupefacientes y todo eso, no tienen la ética, no tienen, y dije, bueno, todos tenemos derecho derechos a la, humanos, ¿de qué ajá, estamos a la hablando? De los defensa, derechos ajá. humanos, ¿no? Sí, Sí. entonces esa parte, yo sí dije, pues es que todos tenemos no, es que con eso se excusan. Y yo así de, bueno, a lo mejor no te voy a quitar tu modo de pensar, pero sí es muy, juzgar a la persona que defiende los derechos de las personas que están, Sí, como presuntos culpables. sí, en algún tiempo, en algún tiempo eh, en un tiempo y por otras circunstancias, Ujú. alguien me mencionó por ahí para, pues que pudiera yo representar un encargo, ¿no? Entonces alguien por ahí me hizo pues una mala nota, así era el propósito, como descalificarme, y me Ajá. pusieron el abogado del diablo. Y luego, él ha defendido los casos más complicados en San Luis y los personajes que no son bien vistos y ya empiezan a enumerar, ¿no? Y entonces, lejos de descalificarme o desacreditarme, pues me decían, oye, pues fregó, pues por algo te buscan, ¿no? Sí. Pero como lo hemos comentado, ¿no? Es la preparación primero. Ujú. Segundo, pues que hemos trabajado siempre, me parece que de manera congruente. Yo lo he hecho de esta manera. A ver, yo con qué cara me planto con mis alumnos, Ujú. ¿va? Y les enseño, y les hablo de valores, y les hablo de ética, les hablo de responsabilidad, y los motivo a estudiar. ¿Cómo si yo no soy congruente en mi vida profesional, en mi ejercicio profesional? O sea, no se puede, porque los chavos ya se dan cuenta. Sí, O claro. sea, a ver, Ujú. ¿cómo el maestro viene y nos dice esto cuando allá afuera trae un escandalazo público por su ejercicio profesional, ¿no? Sí. Entonces, esa parte lo hemos cuidado mucho, lo personal. ¿Por qué? Porque enseñar es una parte muy, muy importante. Ujú. Enseñar a los muchachos, formar es fundamental, porque se quedan con las ideas. Y a veces yo trato mucho de, por ejemplo, motivarlos con lo que yo hago. Así les digo, miren, toda esta audiencia, miren, chequen. Ujú. Aparte que les enseño, les digo, miren, vean el ejercicio que estamos haciendo. Es un ejercicio de análisis, de estudio, de no solamente irnos al tema del código, un libro, no, hay que checar jurisprudencia, hay que revisar lo más actual y además, pues que tengas un resultado, que es lo importante. Entonces, así es como enseño yo, práctica, teoría. Entonces, tengo la ventaja que, pues bueno, ando en audiencia, todos los días ando en audiencia, y entonces, pues, nutro a mis alumnos de lo que vi, y ya digo, mira, ¿se acuerdan de que ya vimos esta parte de la teoría del delito? Bueno, mira, exactamente aquí está, mira, Ujú. valórenlo. Sí. Bueno, nosotros en este proceso, bueno, nosotros hemos hablado aquí de muchos delitos contra la mujer, Sí, de muchas injusticias que ha habido. No nos vamos muy lejos con el tema de San Juana, que la tuvimos sí. aquí en entrevista. Ujú. ¿Nos podría decir de qué manera eh, podríamos hacer cambios para beneficiar a la mujer? ¿De qué manera podríamos llevar el proceso? Para empezar, ¿cómo se llevaría a cabo un proceso, por decir, de violencia familiar? A ver, este tema es muy interesante y además muy amplio. Sí. Primero, fíjense, hay una situación también que yo toco mucho en la cátedra que doy. Les comento a mis alumnos, y eso es una realidad, ¿eh? No solamente San Luis Potosí, sino a nivel nacional creo que la incidencia en violencia contra las mujeres Ujú. es muy, muy, muy elevada. Pero San Luis Potosí, eh, y creo que rebasa por encima del parámetro normal de violencia. Eh, las áreas especializadas de atención al tema de violencia de las mujeres están saturadas. Sí. Los juzgados familiares están saturados. Sí. Entonces, recordemos también que incluso fuimos el primer lugar, en algún momento, en primer lugar a nivel nacional en divorcios. En divorcios.
Y esto es algo, creo que, alarmante. Pero yo en la academia, luego les pregunto a mis alumnos, ¿por qué creen que hay demasiada violencia familiar? Y bueno, hay muchos factores. Ujú. Hay muchos factores que inciden en el tema de violencia. Dije, pero lo preocupante es por qué San Luis Potosí. Eso es lo que nos debemos de ocupar. ¿Por qué San Luis Potosí ocupa uno de los lugares de mayor incidencia en violencia familiar y en el tema de divorcios? Ujú. ¿Cuál es la razón? Entonces, eh, digamos que no hay un estudio criminológico. Yo tengo una teoría, Sí, claro que yo tengo una teoría, sí. y es una teoría que en su momento lo explicaba el maestro Álvaro Muñoz de la Peña, que era historiador, y él decía que nuestro problema es por nuestro origen guachichil. Esa es su teoría, pero además está documentada histórica, en pasajes históricos de San Luis Potosí, cómo es que nuestra sociedad tiene una particularidad. Ah, Eso es una teoría, es una propuesta teórica ujú. que no es absoluta, Sí. evidentemente, pero eso es lo que debemos de atender, el origen del tema de la violencia. ¿Sí? Y en algún momento, yo soy maestro también en política criminal, Sí. tengo esa especialidad, y la verdad estudié esta maestría porque pues en la parte de la academia nos tenemos que analizar, y sobre todo el derecho penal también tiene que analizar, o sea, la causa y el origen del tema, de los problemas. Ujú. Entonces, a mí me parece que estamos rebasados, ¿sí?, en la parte de atención, Sí. pero también me parece que no estamos haciendo mucho en la parte de prevención. Sí. Si usted me pregunta, digamos, como especialista en política criminal, ¿qué haría yo? A ver, el tema está en la casa de entrada. Entonces, así estoy pensando así, de manera general, porque sí me lo han preguntado. Oiga, ¿usted qué haría entonces para este tema? A ver, yo lo que haría es meterle, meterle recursos a esta parte, al tema de la familia. ¿Cómo? A ver, en las escuelas, me parece que independientemente de que se educa, se forma al niño, pero yo creo que me parece que se debe invertir en mayor especialistas, trabajo social, psicólogos que vayan al seno familiar, o sea, de un niño a ver cómo vive, cuál es la relación que tiene con los padres y los padres entre sí, y apoyar ese núcleo. O sea, ahí es donde tienes que trabajar. Entonces necesitas mucho personal, mucha especialización, mucha capacitación y también de tema. O sea, ahí es donde creo, en mi opinión, ahí es donde hay que invertirle, Ujú. ¿sí? O sea, ok, si el niño o la niña, pues su tema familiar, ¿cómo está? ¿Sí? Y ahí es donde hay que O fortalecer. sea, desde ahí empezar Eh, a mover Ahí hay todo. que meterle, porque me parece que andamos acá en la rama, buscando atender las consecuencias, ¿sí? Sí, pero el origen es este. La raíz. Es como si, por ejemplo, vemos un tema de, vamos a atender la corrupción o vamos a atender la pobreza. O sea, si nos vamos por las ramas, pues va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que inyectarle, tenemos que atender la raíz. Atacar de Esa raíz. es mi opinión. Sí. ¿Sí? Eh, claro que el tema de violencia tiene hay muchos factores que la generan, muchos, pero me parece que en el origen ahí es donde tenemos que atender y fortalecer e invertirle, en mi opinión. En la raíz de lo que genera. Así Yo es. estaba viendo una entrevista que le hicieron en su Facebook, y bueno, usted hablaba de una injusticia de una mujer que creo que había ayudado a otra con un bebé, y bueno, total que tuvo que pasar un tiempo también, privada de su libertad por ciertos factores. ¿Nos podría platicar un poquito de Sí, esa situación? Porque se me hace como un poco a lo que fue lo de San Juana, que sí, también fue una injusticia tremenda y que también, pues no se respetaron sus derechos humanos, no se respetó nada, no conoció ni siquiera a su defensor. Y bueno, acá nos podría hablar un poquito de ese tema. sí. Comentaba la experiencia que yo he tenido como abogado defensor. Me tocaron dos casos, ¿no? Yo comentaba un caso de Catalina, Ujú. este, donde pues, y otro caso que tuve también en la zona media, un caso exactamente igual.
eh, comentaba que Catalina, una persona que no tenía el nivel de estudios más que de primaria, ella había sido mamá de sus hermanos porque era la mayor. Entonces no se casó ya un poco mayor. Su esposo, como estaba en Estados Unidos, en la parte de California, entonces ella se va a vivir a Tijuana. Ahí pues te aprovecha para brincar, ¿va? El esposo brincar para este lado, ya no tenía papeles, y entonces apoyaba a su familia mandando ropa usada a San Luis Potosí. Entonces, ella, dentro de su actividad que hacía para estar cerca de su esposo, era estar en la iglesia, apoyar a las labores de asistencia en la iglesia, ahí en ese lugar. Ahí conoce a una inmigrante, se hacen amigas, y el apoyo en todos los sentidos, ¿no? Personal, humano, material. Y esta persona inmigrante centroamericana fue violada en una empresa donde trabajaba. Ella narra, porque ella lo declara, narra que le dieron a una bebida y finalmente pues la violaron y resulta embarazada. Le comenta el tema a Catalina, ella dice, pues voy a abortar. Le dice Catalina, no, o sea, no, 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 es un pecado, hay que respetar la vida. Entonces, la chica tenía problemas económicos, etcétera. Su pareja estaba ahí con otro hijo también de Estados Unidos, y ella esperaba pasar. Total que Catalina no podía tener bebés. Ya era adulta, no podía tener bebés. Y entonces le dice, bueno, yo te ayudo. O sea, no, bueno, yo te doy a mi niña, ¿verdad? Yo te doy a mi niña. Eh, Viene con ella a San Luis, le presenta a toda la familia. Esta persona también tenía otra bebita que la acompañaba, otra hija. Eh, eh, ella, la chica, se va a Puebla, allá tiene la bebé, y entonces le dice, pues ven por la niña, ¿verdad? Entonces, Catalina va a Puebla, se la trae, y entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Eso es algo que se hace mucho en la práctica. Y las mujeres que no pueden tener bebé, pues en algunos casos contratan o hacen acuerdos con aquellas que pues, no. Entonces, pues la chica se registra con su nombre allá, con el nombre de Catalina, se trae un certificado de nacimiento aquí, y entonces cuando va a la clínica para que la niña reciba las vacunas, pues es detenida, ¿no? Catalina se aventó casi un año en la cárcel. ¿Por qué? Porque pues estaba siendo investigada como traficante de menores a nivel internacional, a ese nivel. Y entonces entró la representación consular de la mamá, y la mamá de la bebita vino aquí a la fiscalía y dijo, a ver, yo, todo lo que estoy narrando lo dijo ella, o sea, yo vengo a aclarar, o sea, a mí ni me la robaron, ni yo autoricé esto, o sea, todo, ¿no? Y entonces fue tratada de manera inhumana, de manera injusta. Yo decía, oiga, pero es un tema de mujeres, o sea, es un tema de ustedes que representan a esta institución, que son mujeres, pues compadézcanse de alguien pero, sin embargo, ¿qué pasó? Que dijeron, la ley es la ley, o sea, debiste haber hecho un trámite, como legalmente debe hacerse un trámite y un procedimiento para adoptar. Sin embargo, esta práctica que existe, ya hay una necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final eh, producto de un amparo y también producto de un estudio antropológico que hicimos, pues, ¿qué se determinó? Pues que había una necesidad natural primero de ser madre, y una necesidad también natural de proteger la vida también, Sí, también. ¿sí? Entonces, todos estos valores como tal ante la ley no cuadran. O sea, estos valores ante un juez te dicen, no, la ley es la ley. Sí. O sea, eh, trasladaste a una menor, no, trasladaste a una menor, hubo un atrato, y además, pues le estás violentando derechos humanos, en este caso de seguridad, en el caso de la bebita, ¿no? Que también es otro tipo penal. Pero bueno, el punto es que yo lo comentaba de esta manera.
estos casos, ¿por qué no se resuelven tan simple? Como en el caso de Catalina, mucha gente, muchas mujeres están detenidas y no nos paramos, no tenemos primero la sensibilidad, yo le llamo sensibilidad a resolver esos temas, como en el caso que ustedes están comentando. A ver, ¿por qué no analizamos la situación particular de la persona? Y ya de entrada, eso no necesitamos un año para darnos cuenta que Catalina y muchas mujeres pues cometieron un error, sí, pero que tampoco podemos juzgarlos de esa manera, ni de manera tan cruel. A ver, yo lo decía, hay una teoría criminológica que yo comparto, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la teoría, que la mujer cuando comete un delito siempre lo hace por amor, siempre por amor. ¿Qué es esto? Que son llevadas por su pareja, son vinculadas por su pareja. Entonces, ¿por qué no analizamos eso? Sí, de hecho, cuando vino esta San Juana, ella hablaba que el 90% de las mujeres que están privadas de su libertad están porque se enamoraron, o sea, Sí, por un hombre, por decir. sí, sí. Entonces, A eso se eso las llama, llevó, a eso se ajá, llama esta teoría criminológica, ajá. que la Sí, mujer sí, delinque sí. por amor. Sí, a contrario del hombre que pues son otro tipo de factores, pero sí, la mujer sí está más en ese aspecto. Y bueno, como usted comenta, sí es cierto, o sea, yo he escuchado mucho a muchas personas que que son juzgadores. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Así es. A ver, explíquenos ese tema. Eh, eh, el ejemplo es este, Sí, sí, sí. ¿va? O sea, realmente, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó la ley de manera estricta. O sea, tenía Sí, que estar en la cárcel, pues así lo dice la ley. Sí cometió un delito, así lo dice la ley. sí. Sí, pero realmente esto era justo. No, no era justo. No merecía ese trato. No merecía estar en la cárcel. No merecía, a ver, aquí el tema está, ¿qué pasó con la niña? La niña fue entregada al DIF. Y o sea, No ahí recibió ya ni un hogar, nada. no, ya después que salió, pues ahora sí, oiga, ahora sí no quiere adoptar a la niña, no, pues ahora ya no. O sea, el trauma, Sí, 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 todo la el situación proceso, que sí, vivió. claro, ¿no? Yo todavía me decía Catalina, oiga, ¿cómo ve? Le dije, Catalina, pues usted ya debe superar, o sea, estar en la cárcel un año, no Sí, es está que fácil, ¿no? no. Entonces, pero como el caso de Catalina hay muchos, o sea, me tocó, por ejemplo, el caso de Rivera, exactamente igual, unos, un par de maestros, Ujú, la maestra no podía tener un bebé, y hicieron este mismo procedimiento ujú, igual, ¿no? Y pues hubo un acuerdo, obvio, es indebido, porque se debe hecho un trámite ante la ley, un procedimiento ante la ley, sí. que además son muy tardados y Sí, lo que son muy pasa es que a veces la complejos. gente no quiere hacer esos trámites porque dice, se van a tardar mucho, mejor nada Ujú. más fírmame algo y tan tan se acabó. Sí, lo clásico, ¿no? Da Ujú. el nombre en la clínica, da el nombre y es lo que es. ¿Qué sucedió? Bueno, igual lo mismo. Un operativo policíaco, casi catearon la casa, los detuvieron, Sí. los exhibieron en los medios de comunicación, o sea, como lo peor. ¿Me Sí, explicó? aparte también que se hacen mediáticos y Sí, ¿no? ujú, Pero además, digo, lo digo también con todo respeto, y yo se lo digo mucho a mis compañeros, se lo digo a mis alumnos, a ver, este, es una mujer contra otra mujer, luego de repente, o sea, es una institución, cierto, protege los derechos del niño, los ujú. niños, las mujeres y todo, pero cuando hay una situación contra una mujer, tratan igual. Entonces yo les decía, por ejemplo, a las superadoras, ¿no? Decía, tengan Sí, consideración de la maestra, o sea, cierto, cometió un error, pero no merece ser tratada de esa manera, o sea, vamos a tener una consideración. No, la ley es muy cuadrada, a sí, veces nosotros somos muy cuadrados por aplicar la ley, sí, sí, pero si realmente estamos aplicando la justicia, y eso es precisamente, me parece, y entrando al otro tema, estamos hablando de una reforma judicial, sí. Ujú. el tema de qué se puede hacer, qué se debe hacer para mejorar esto. Yo creo que una de las bondades de esta reforma es que obliga a los que quieran juzgar, los que quieran ser juzgadores por el voto popular, obliga a que vayan a pedir el voto, a que se sienten con la sociedad, con las organizaciones, sobre todo con el tema de los derechos de la mujer, ¿no? Que vayan y se empapen de los problemas, que Sí, se que sí, que puedan sensibilicen. conocer, ajá, sí, sí. Entonces, me parece que eso va a permitir
que haya jueces más sensibles a una problemática. Sí, que tengan más empatía por lo que está Exacto, pasando. más empatía. Yo decía, a ver, ¿por qué este tipo de temas no se resuelven tan simple, tan fácil? Sí. O sea, si hay criterios de oportunidad que la ley establece y los conocemos, a ver, ¿por qué? A ver, sí, cometiste un error, pero ¿para qué muevo todo el aparato judicial y que quiero que todo el peso de la ley caiga encima? A ver, cometiste un error, pero bueno, vamos a analizar también tu antecedente, tu forma de vida, lo que les aportaba a la sociedad. Estamos hablando de un par de maestros que querían ser papás, Sí, sí, sí. ¿sí? Ujú. Y que fueron exhibidos públicamente como los peores delincuentes. Fueron detenidos, o sea, entraron la policía a la casa, un cateo, fueron detenidos en una plaza pública. No, un escándalo mediático. Ujú. Y todavía los queremos llevar a la cárcel, ¿no? Sí, no, es que la verdad esas situaciones sí, yo pienso que se deben de checar de manera diferente, porque, por decir, los juzgadores tienen el expediente. Ujú. Ahí está el expediente y pues te narran los hechos y hasta ahí. No conoces el trasfondo de lo que la persona tiene atrás para haber llegado a esa situación. Sí, eh, este, hay algo muy interesante, licenciada. La verdad que yo también crecí con esas series norteamericanas, Sí, pero yo me enfocaba mucho al sistema de justicia que tiene Estados Unidos, que obviamente en cuanto al procedimiento, el sistema de oralidad y de audiencias públicas y presencia de las partes ante el juez, imparten las etapas así de manera general, son iguales. Solamente que allá hay otro sistema diferente en México para juzgar y valorar. Eh, eh, por ejemplo, yo decía, estos casos, ¿por qué no los resolvemos en una mesa como lo hace el juez en sí. Estados Unidos? Fiscal, defensor, las partes y decir, a ver, realmente, ¿Qué pasó? realmente qué pasó. Y sobre todo, aquí se juzga, como usted dice, se aplica la ley. Y para un juez es muy fácil decir, no, pues que la ley dice 10 años, Sí, 20 años, 30 años, 40 años, es muy fácil es sí. muy fácil hacer esto. Pero ¿qué se hace en Estados Unidos? Y no lo hacemos nosotros. ¿Qué se hace en Estados Unidos? Un juez. Como dicen, te checa tu récord, vaya, dicen, te checa tu récord. Sí, ¿Quién eres desde tu infancia? Como ciudadano, como vecino. ¿Vas a la iglesia? ¿No vas a la iglesia? ¿Participas? ¿Verdad? Pero hubo un momento de quiebre en tu vida. Hubo un momento donde cometiste un error, pero ¿por qué lo cometiste? ¿Por qué lo cometiste? ¿Qué lo motivó? ¿Qué se generó? Y entonces, allá te dan oportunidad. A ver, este, entraste a este tema, eh, cometiste este error, cometiste este delito, pero te checan tu antecedente. sí, sí, el ¿Sí? registro. Si Sí. estudiaste, si has pagado impuestos, si tienes Sí, es infracciones, buen si es ciudadano. buen ciudadano, Ujú. exactamente, si eres buen ciudadano. Y aquí, obviamente aquí te dicen, no, pues vamos a valorar el hecho y aquí dice que 30 años o Sí. 20 años o 10 Sí, años. aquí la ley no es flexible. Mm, no lo es, pero sobre todo me parece que no somos sensibles Ujú, a este tema y debería ser desde la propia fiscalía, desde ahí analizas la situación, ujú. realmente qué sí es necesario llevar ante un juez y qué sí se puede arreglar o solucionar y sobre todo aplicar estos criterios de oportunidad, que esa es la figura jurídica, ¿sí? Esto no se hace, ¿no? El antecedente de una persona no te cuenta. No, Sí, sí, yo sí. fui buen ciudadano, yo hice esto, yo estudié, yo trabajé, yo aporté, pagué mis impuestos, yo participé en una asociación, yo en la Ujú. iglesia, etcétera, etcétera. ¿Y de qué me cuenta? Sí, sí, sí. No, ¿Verdad? aquí no. No. No, aquí Entonces, no. ¿por qué no? ¿Por qué no lo puede hacer un juez? ¿Por qué no puedes sensibilizarte a un tema? Por ejemplo, estos casos, yo decía, a ver, pues está a todas luces claro que la señora no es una traficante internacional de niños, Sí. ¿verdad? ¿Cómo la manejaron? Claro, así como lo Ajá, sí. manejaron. Entonces, a ver, fiscal, no me digas eso porque yo lo advierto claramente de aquí, vamos a darle otro trato, Sí. ¿no? Ujú. Pero no solamente ese caso, muchos casos. Yo pienso que aquí, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio en la Fiscalía General de la Mujer, Ujú. y en la Fiscalía de la Mujer, perdón, y yo siento que rebasa, o sea, Sí, que rebasa a las personas. Yo pude trabajar con una MP y tienen así, o sea, exacto, muchísimo también. trabajo, y yo pienso que eso también no permite que Ujú. se vea lo que viene atrás.
porque es lo que está y ya, Así ya, es. ajá. Y no, ellas no tienen chance no, de ver todo lo que viene atrás porque es lo que nada más lo que está escrito y ya en base a eso se hace todo lo del expediente y se condena a la persona y se juzga y esto y lo otro y ¿Y lo qué otro. resolvió? Y finalmente, ¿qué resolvió en dentro del tejido No, social? ¿Qué resolvió? Nada, nada, no, nada, nada. al contrario. O sea, por ejemplo, en los temas familiares, o sea, va y se presenta una denuncia, ¿okay? Entonces ya se integra y pum, judicializas. Sí. ¿Qué pasa? Que las cosas que se pudieron haber arreglado, se pudieron haber atendido, pues van y se fragmentan más. Uh-huh. Entonces, yo estoy de acuerdo, y por eso lo comentaba, me parece que estamos rebasados Uh-huh. en la atención al tema de las diferentes formas de violencia que se presentan no solamente en mujeres, sino también en niños, en adultos mayores, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos una alta incidencia. Bueno, y continuando con nuestra entrevista, ¿nos podría hablar un poquito de este nuevo sistema de justicia que, bueno, que nos viene ya en camino, que está próximo a llevarse a cabo? Y nos podría dar un poquito de contexto para que la gente sepa, para que las mujeres sepan qué es lo que se viene, cómo se va a manejar. ¿Nos podría dar un poquito su opinión? Bueno, en, yo tengo la obligación por mi función académica de ser objetivo también en, en la, y estamos hablando de la realidad, la realidad. Lo que viene en proceso, pues es lo que se va a concretar, pues es una reforma al Poder Judicial. ¿Sí? Es decir, que los ciudadanos van a elegir por el voto pues a sus juzgadores, a sus jueces, a sus magistrados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, la verdad es que pues, ha sido muy cuestionado. En realidad no, yo creo que ya no tendría caso o objeto estar cuestionando, ¿verdad? Porque esto ya es una realidad. Estamos ya en pleno Sí. proceso. Obviamente es es una obligación cívica que tenemos de ir a votar, pero ciertamente pues hay mucha desinformación. Eso no va a ayudar mucho, pero comentaba que la parte positiva que yo veo de todo esto, a lo mejor no es lo ideal que que el candidato salga a pedir el voto, ¿sí? Que un juez o un magistrado, un ministro vaya y tenga contacto con la gente para pedirles el voto, probablemente no sea lo más adecuado, pero dentro de lo positivo yo decía, me parece que va a generar a juzgadores más sensibles, que es lo también que se requiere, que es lo que hemos estado platicando. Uh-huh. En mi opinión, lo han dicho mucho, lo dijeron en muchos de los foros que hubo para esta reforma en su momento, lo comentaron y lo dijeron, no soy el único. Eh, eh, sí se requiere un cambio en el sistema de justicia, pero la justicia no es la que imparte, no solamente es la que imparten los jueces, sino también la que administran los ministerios públicos, ¿verdad? Sí. O sea, usted tiene la experiencia de haber trabajado y haberse dado cuenta precisamente que pues ahí hay una gran demanda social de atención, ¿sí? Es decir, lo que decíamos, las fiscalías, no solamente en San Luis Potosí, en todo el país, ya están rebasadas. Sí, sí, O sí. sea, simplemente vemos los números o las incidencias de realmente cuánto de todos los delitos que se cometen, cuál es el porcentaje que se denuncia. Y luego, de las que se denuncian, cuál es el porcentaje que finalmente van a otra etapa o son judicializadas o que tienen una resolución o tienen una definición. Entonces, los porcentajes son totalmente muy bajos y eso nos habla precisamente de que me parece que ahí es donde se debe atender el tema. O sea, la reforma debería de haber empezado de abajo De hacia abajo arriba. hacia arriba. Así es, porque el usuario, o sea, la percepción que tiene la ciudadanía es que el sistema de justicia pues es deficiente. ¿Por qué? Porque ya tuvo una experiencia, porque, Sí. porque fue víctima de un delito y dijo, no, pues, ¿para qué voy a denunciar si ni me van a atender? O si denuncio no me van a hacer caso, o se va a quedar el asunto ahí. Esa es la percepción que se tiene. Entonces, me parece que se requiere eh, mucha atención, ¿verdad? Se requiere invertirle mucho
en esa parte para que pueda cambiar una percepción de lo que es la justicia. La gente no entiende, muchos no entienden que el Poder Judicial se va a reformar. Entonces, Poder Judicial es justicia, entonces va a cambiar el Ministerio Público, va a cambiar la policía. No, no, en realidad no. Entonces, esa es la situación que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, como mencionó usted, el cambio de abajo hacia arriba. Desde la raíz, como mencionaba, desde las familias. O sea, desde ahí sí ya se tiene que checar todo lo que es, pues, los cambios, pero enfocado al Poder Judicial, pues es desde abajo, desde que uno va y presenta la denuncia. Y bueno, ya nada más presentan la denuncia. Mucha gente está apática de eso porque dice, si voy a perder tiempo, no me van a hacer caso, me van a tratar mal, no sé qué hacer, a dónde voy. Son muchas situaciones que la gente maneja y que no saben cómo lo van a llevar a cabo. Entonces, por eso también es esta apatía en cuanto a la reforma judicial, porque en realidad dicen, a mí para qué me va a servir, yo ni sé nada de eso. ¿Nos podría explicar un poquito cuál es el proceso de una denuncia? Por decir, el primer paso es denunciar. Bueno, primero, toda persona, recordemos que toda persona que es víctima de un delito, pues tenemos un derecho constitucional que es estar asistidos por un abogado también, o sea, lo que se llama una asesoría jurídica. Entonces, de ahí ya empieza el tema, o sea, presentamos la denuncia o presentamos la querella y ya de entrada mucha gente no se da cuenta que ya de ahí ya hay un formato, ¿verdad? Usted lo sabe, que hay un formato donde se supone que está siendo asistido por un asesor jurídico y es un asesor jurídico victimal que es una propuesta del Estado, la Comisión de Víctimas, ¿verdad? Tiene precisamente esa encomienda de tener a los representantes legales, a los asesores jurídicos, para que puedan representar a la víctima ofendido. Entonces, algo que no sabemos, ¿sí? O sea, nosotros cuando presentamos una denuncia, presentamos una querella ante el Ministerio Público, ya tenemos que estar asistidos por ese abogado especializado y hay que tener contacto con él, saber, a ver, bueno, aquí dice que estoy asistido por un asesor jurídico y ponen el nombre, ¿va? Pero no lo conocen y no está ahí. No está ahí. No está la ahí. realidad es que no está ahí. Nada más se deja en formato. Sí. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que generar? Pues la atención. Y entonces la gente dice, bueno, ya denuncié y no pasó nada. Bueno, tiene un abogado y es responsabilidad de su abogado, así como el que puede tener la oportunidad de pagar a un abogado particular para que lo asista y que sea asesor jurídico en una investigación, en una carpeta. Bueno, el oficial también tiene la misma obligación. Entonces, por qué se tiene que tener ese contacto y ese seguimiento por su abogado, aunque sea oficial? Porque hay un proceso de integración de la carpeta. No solamente ir a denunciar, sino que se requiere una integración. Es decir, se requiere integrar con lo que se conoce como datos de prueba, que no es otra cosa más que lo que comúnmente uno dice, pues son las pruebas. O sea, si hay, por ejemplo, la comisión de un robo, por ejemplo, que es lo que, aparte de la denuncia, qué es lo que tenemos que integrar? Pues, a lo mejor la propiedad de los objetos, o del objeto, o del bien del cual se apoderaron, hacer una inspección del lugar, ¿sí? Hacer una inspección del lugar en donde se sustrajeron los objetos o los valores. ¿Qué puedo tener más? Puedo tener testigos, hacer las entrevistas de los testigos, puedo tener cámaras, ¿sí? Puede haber una identificación de los probables, habría que hacer una identificación de ellos, etcétera. Es una serie de actuaciones que es un proceso de integración que necesariamente va de la mano con su representante legal, o sea, en este caso un asesor jurídico que puede ser oficial o particular, dependiendo. Una vez que termina la integración, ya, ¿por qué? Porque la Constitución nos pide, pues el 16 y eventualmente el 19 constitucional, para una vinculación a proceso nos pide que se acredite la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Es decir, tenemos que hacer una integración para adecuar la conducta a la descripción legal que establece el Código Penal, ¿no? Como robo, como violación o fraude, etcétera. Entonces, por eso es algo técnico también. No es fácil para la persona decir, bueno, aquí traigo mis pruebas, pues es que estas pruebas no son pertinentes, no son las adecuadas. Entonces, por eso la asesoría jurídica. Sí. ¿Sí? Ahí creo que la gente no sabe, bueno, ya, y hay que darle seguimiento ante la autoridad judicial.
O sea, es un proceso que se debe dar un seguimiento y hay mecanismos también para poder resolver estos asuntos a través de acuerdo o conciliación, que es lo que también entendemos, ¿no? Hay figuras jurídicas que sería difícil sería difícil a veces explicarlas, pero para poderla entender así, este sistema permite la conciliación, permite que el asunto se pueda arreglar y no llegar ante la autoridad judicial, o ante la autoridad judicial también implica, podemos hacer un acuerdo, incluso algo que también tiene el sistema americano, que es negociar una pena. O sea, el famoso procedimiento abreviado, es decir, me declaro responsable, ¿verdad? Se hace la consideración de la pena y pago la reparación del daño. Sí, la reparación. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso es parte del procedimiento. Y la víctima, el ofendido, siempre debe tener el acompañamiento de ese asesor jurídico. A veces la víctima ni los conoce, ¿verdad? Sí, es la realidad. No, sí pasa que, bueno, yo en la experiencia que tuve ahí en el MP, pues ahí en la fiscalía, es que te toman la declaración y yo en ningún momento vi que estuvieran acompañados de ningún asesor ni nada, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y esas partes se mejoren en este nuevo sistema. ¿Nos podría decir un poquito, me gustaría mucho que nos hablara un poquito de, sabemos los derechos de la persona que es probable el culpable, por decir, el que se le imputa el delito, pero los derechos de la víctima, ¿cuáles son los derechos de la víctima? Porque mucha gente conoce los derechos del inculpado. Sí, bueno, los derechos de la víctima están establecidos en la Constitución, artículo 20 constitucional, apartado C. Recordemos que esto es los derechos de la víctima, pues es finalmente un logro, es algo muy, muy significativo para el sistema de justicia en México. ¿Por qué? Porque, y también, bueno, producto también de sentencias de la Corte Interamericana, es decir, la víctima en un procedimiento, el procedimiento antiguo, el viejo sistema, como se le conoce, en realidad no podía ejercer sus derechos de manera directa ante el juez, tenía que hacer a través del Ministerio Público. Ahora no, ahora la Constitución consagra una serie de derechos que le permiten a él de manera directa ejercer esos derechos y que en un momento determinado sí el Ministerio Público representa un interés también público y representa los intereses también de la víctima, pero ahora la víctima, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho, primero, evidentemente, a contar, a ser informado, como lo tiene un inculpado, o sea, a ser informado, a que se dé la información, a que se le dé la asistencia, a que se le dé el apoyo, y además tiene derecho, pues, igual, como tiene el inculpado, a un defensor. En este caso es un asesor jurídico que puede nombrar de manera particular y si no, pues el Estado se lo proporciona. Por eso las comisiones de víctimas. Tiene derecho, obviamente, pues también a ofertar sus pruebas. O sea, así como el otro tiene derecho a defenderse, él también tiene derecho a integrar una carpeta de investigación. Tiene derecho a interponer recursos si no está de acuerdo. Tiene derecho a que se le entregue también registros de la investigación. ¿Sí? Tiene derecho a comparecer directamente ante la autoridad para hacer valer sus derechos. La diferencia antes es que la víctima lo representaba el Ministerio Público. Ahora no. Ahora la víctima puede comparecer directamente ante el juez, dirigirse ante el juez, hacer sus manifestaciones, defenderse, interponer los recursos y no necesita el Ministerio Público. ¿Sí? Esa es la gran diferencia ahora. ¿Sí? Lo que pasa es que, pues, volvemos a lo mismo. Si usted va a presentar una denuncia, ese formato que le hacen firmar, donde dice, le hago saber los derechos que tiene, porque además es otro derecho que también tiene el inculpado. La víctima tiene derecho a ser informada de cuáles son sus derechos constitucionales y humanos que puede ejercer, y se los dicen en un formato. Fírmele aquí y él no sabe. Lo mismo un inculpado, así como comentábamos, o sea, le informo que usted está siendo detenido por esta circunstancia. La Constitución dice, momento de la detención, tienes derecho a saber por qué es lo que se te imputa. Y luego tienes derecho a conocer, pues, esas garantías o esos derechos humanos que puedes ejercer, que se los tiene que hacer saber la persona que lo detiene. Bueno, la víctima igual. Si yo voy a denunciar, el Ministerio Público le hace firmar un machote, ¿verdad? Sí. Y no sabe exactamente, ni tampoco le dicen, oye, tienes derecho a un abogado o a un asesor jurídico que te puede representar. Entonces, ¿qué es lo que hace la víctima?
que anda vuelta y vuelta ahí con la oficina, ¿verdad? Con los Sí, ministerios públicos. No, el que tiene que hacer esa función es su asesor jurídico. sí, sí, sí. Entonces, nos falta, pues, evidentemente, personal. Entonces, me parece que este sistema está diseñado precisamente para que los derechos humanos, tanto de víctimas como de inculpados, realmente se puedan ejercer, se puedan desarrollar. Tiene que ser efectivo, precisamente, tiene que tutelar estos derechos humanos. Por lo menos así está escrito. O sea, Sí, el sí, sí. sistema creo que está escrito de manera ideal, ¿sí? El problema es que en la Los práctica, hechos. Ujú. exactamente. No, pues nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Esperemos que no sea la última, No, que claro que nos siga con... colaborando aquí en nuestro podcast, y que podamos seguir aprendiendo todas estas cuestiones que la verdad están muy interesantes y que son muy importantes que las mujeres las conozcan, que conozcan que tienen que estar asesoradas, todos sus derechos, y bueno, para que lo sigan también en sus redes sociales. Es un super maestro y la verdad le van a entender mucho porque la verdad explica muy bien y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en la Mm, entrevista. muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes por esta labor que hacen muy importante. Cuando ustedes gusten y quieran invitarme, yo aquí estoy. Okay. Encantado. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, y continuando con el segmento de las amigas y los amigos de Manguito, en esta ocasión tenemos 3 perritos hermosos que les vamos a enseñar en estos momentos. La primera es Titina. Ella es una perrita de 2 años. Ella es como el tamaño de una salchichita. Está chiquitita, es muy amigable, convive con la gente y con personas mayores. Es una muy excelente opción para compañía. Ella tiene un problemita en su ojo derecho, pero es un problemita leve que sí tiene que tener un poquito de seguimiento para que tenga sus curaciones y así, pero por lo regular pues ella está bastante sana y bueno, es una opción súper bonita para un niño o una persona adulta que quiera tener un poco de compañía y que le pueda brindar un hogar. El segundo es Marley. Marley tiene 8 meses, es tamaño mediano, es mestizo y bueno, ama a los niños y le gusta mucho convivir con más perritos. Es muy saludable, es muy activo y bueno, está esperando que también pueda tener una linda familia. Y por último tenemos a Güerita. Güerita tiene 5 meses, está por esterilizarse. Está también para obtener, apenas ella tiene su primera vacuna, es amigable, juguetona, es talla mediana también. Y bueno, convive con perritos y convive también con niños. Es muy importante que pues les podamos ofrecer un hogar, que podamos atender a esta temática de la adopción, que podamos tener empatía hacia estos animalitos peludos, hacia estos amiguitos peludos. Y bueno, podamos enseñarle también a nuestros hijos desde pequeños a tener la empatía y el amor por la vida, por todos los seres vivientes, por todos los seres vivos. Y bueno, esto sería todo. Les pedimos, perdón, que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página de Facebook Nueva Luna, en el podcast Mujeres en Espiral, y también en todas nuestras demás redes, en TikTok. Y bueno, esperamos que puedan darle like, suscribirse y compartir. Y bueno, ya saben que Mujeres en Espiral es un espacio para que las mujeres puedan expresarse. Nos ayudaría mucho que nos puedan dar sus comentarios, si quieren algún tema en específico o algún invitado que también nos quieran sugerir, adelante. Estamos abiertos a que nos puedan expresar sus opiniones. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias y saludos. Bye.